estudiantes, sean bienvenidos a nuestra segunda videoclase de Lengua Española 4. En esta videoclase yo les voy a enseñar algo sobre pronombre complemento. Les pido que pongan mucha atención en este contenido porque es un poquito complejo, pero seguro que estudiando paso a paso vamos a llegar a un entendimiento completo, ¿vale? Entonces les pido que pongan atención para empezar a esta primera frase. ¿Puedes prestar el libro de español? Sí, puedo. ¿Cuándo lo buscas? Mañana. Vale. Bueno, perciban ustedes lo que pasó con el libro en la respuesta a la pregunta inicial. Sí, puedo. ¿Cuándo lo buscas? Entonces, todo eso, el libro fue cambiado, sustituido por lo. Bueno, básicamente es eso que vamos a aprender a hacer. Sustituir sustantivos, o sea, complementos o objetos, por pronombres. Por eso llamamos pronombre complemento. Tranquilo. Antes de todo, es importante tenernos claro lo que es un objeto directo o indirecto en la lengua española. Así como en lengua portuguesa, los verbos piden complementos. Esos complementos pueden ser directos o indirectos y eso va a depender de la presencia o de la ausencia de preposiciones. Por ejemplo, el verbo que tenemos aquí, puedes prestar. El verbo prestar necesita un complemento, porque si una persona te dice, puedes prestar, solo eso, no va a estar completo el significado de la frase. Vas a preguntar, ¿prestar qué? Entonces, necesitamos saber qué va a ser prestado. Eso, entonces, la respuesta a la pregunta ¿qué? Es el complemento, ¿vale? Entonces, ¿puedes prestar? ¿Prestar qué? Prestar el libro de español. Entonces, todo eso es mi complemento verbal. Completa el significado, el sentido del verbo prestar. ¿Vale? Muy bien. ¿Por qué yo sé entonces que este complemento es directo y no indirecto? Porque aquí, entre el verbo y el complemento, no hay preposición. Si no hay preposición ninguna, entonces el complemento es directo. Para los complementos directos utilizamos algunos pronombres. Para los complementos indirectos utilizamos otros pronombres. En esta videoclase nosotros vamos a aprender solamente los pronombres directos, que tienen que ver con los complementos directos. ¿Tranquilo? Entonces, a ver aquí. El libro de español es complemento del verbo prestar. ¿Cómo yo sé que tengo que utilizar el pronombre lo para sustituir este complemento? Bueno, es muy fácil. Basta que yo recoja a la tabla de los pronombres. Está aquí. Yo tengo que ver a cuál persona verbal mi pronombre, mi complemento corresponde. Por ejemplo, el libro de español no soy yo. El libro de español no eres tú. El libro de español es él. El libro de español. Entonces es la tercera persona del singular. El libro. Por eso yo sé que el pronombre complemento que corresponde a la tercera persona del singular es el lo. Entonces, lo. En el momento de sustituir, entonces, yo pongo lo. Sí, puedo. Cuando lo buscas. Entonces, el lo sustituye todo el libro de español, porque sé que el libro de español corresponde a la tercera del singular. Tranquilo. Muy bien. El segundo ejemplo. A ver. María envió la carta. Bien, vamos a pensar. María envió ¿qué? Solo envió.
necesita un complemento. Entonces, solo decir envió, falta algo. Por eso, necesito complementar el sentido del verbo. Entonces, María envió ¿qué? María envió la carta. Bueno, entonces, siguiendo esta misma línea de raciocinio, vamos a pensar, mi complemento es la carta, el complemento directo, ¿sí? ¿Por qué sé que es directo? Porque no tengo aquí ninguna preposición. Entonces, yo sé que en la sustitución voy a utilizar algunos de esos. Mete, lo, las, los, os, los y las. Bueno, ¿cuál es? Si mi complemento es la carta, yo sé que la carta no soy yo, la carta no eres tú, la carta no es él, pero yo sé que la carta es ella. Ella, ¿sí? Femenino, singular, tercera persona del singular. Entonces, yo sé que lo que corresponde a ella es la. En el momento de sustituir, yo pongo cuando la envió, una pregunta, ¿sí? Entonces, María envió la carta. ¿Cuándo la envió? La envió ayer. Entonces, este pronombre la sustituye la carta. ¿Tranquilo hasta ahora? Entonces, vamos a ver aquí otra vez, repasando para que no tengan ninguna duda. Yo tengo que, la primera cosa, encontrar el complemento directo del verbo. Para eso yo pregunto ¿qué? Puedes prestar ¿qué? María envió ¿qué? La respuesta a esta pregunta, ¿qué? Es mi complemento directo. Puedes prestar ¿qué? El libro de español. El libro de español yo tengo que identificar en cuál persona verbal está. Yo sé que es él, porque es masculino singular, tercera persona. El libro. Yo entonces miro. Él lo que sustituye es lo, porque está ahí en la tabla. Eso pueden consultar como quieran. Entonces, basta sustituir. Sí, puedo, cuando lo buscas. Tranquilo. Después lo mismo hicimos con la carta, que es el complemento verbal de envió. ¿Envió qué? Envió la carta. La carta yo sé que es ella, singular femenino. Entonces lo que corresponde es la. Sustituyo cuando la envió. ¿Ok? La envió ayer. Tranquilo. Vamos a hacer otros ejemplos para que se quede más claro aún. Entonces aquí yo tengo algunos ejemplos. Julia compró los billetes, vimos las niñas en la calle, todos escuchan las canciones de Shakira, puedes entregar el regalo a Raúl y están entregando los regalos a los chicos. Bien, entonces siguiendo aquel paso a paso que yo les enseñé ahorita, pregunto, ¿cuál es la primera cosa que podemos hacer para identificar el complemento directo de una oración? La primera cosa es preguntar al verbo ¿qué? ¿Vale? Entonces, Julia compró. ¿Compró qué? Respuesta, los billetes. Los billetes es nuestro complemento directo. ¿Por qué yo sé que es directo? Porque no tengo preposición, ¿vale? Muy bien, los billetes tengo que sustituir en la frase por un complemento, por un pronombre complemento. ¿Cómo voy a saber cuál es el pronombre que sustituye los billetes? Voy en la tabla, ¿sí? Los billetes no soy yo, los billetes no eres tú, no es él porque está en plural, no es ella porque está masculino plural, no somos nosotros, no son vosotros, ellos, ¿vale? Son ellos, masculino y plural. ¿Cuál es el pronombre que corresponde? Los. Entonces, basta sustituir. Julia compró los billetes. Julia los compró.
¿vale? Muy simple. Julia los compró. Observen que el pronombre que sustituye el complemento va a aparecer antes del verbo en la oración, ¿sí? Julia los compró y no Julia compró los, algo así, ¿vale? Entonces, Julia los compró. Siguiendo esta misma lógica, vamos a pensar en la otra frase. Vimos las niñas en la calle. ¿Vimos qué? ¿Qué vimos? Vimos las niñas. Es nuestro complemento directo porque no tengo preposición antes, separando el verbo del complemento. Las niñas también vamos a buscar aquí y sabemos que es plural femenino, o sea, las niñas. Como les dice un poquito antes, como en el ejemplo, tiene que venir antes del verbo. Entonces, vimos las niñas en la calle, las vimos en la calle. ¿Tranquilo? Muy bien. Ahora esta. Todos escuchan las canciones de Shakira. Muy bien. Pregunta al verbo. ¿Todos escuchan qué? Respuesta. Las canciones de Shakira. Todo eso es mi complemento directo. Las canciones de Shakira, igual que las niñas, son la tercera persona del plural femenino, las. Entonces, todos las escuchan. ¿Tranquilo hasta ahora? Bien. Perciban una diferencia. Aquí, todo que está después del verbo, compró los billetes, es el complemento directo. Aquí también, todos escuchan las canciones de Shakira. También todo es complemento directo. Pero aquí, no. Vimos las niñas, es el complemento directo, sí. Pero en la calle no es, sí. Es un adjunto. Entonces no vamos a circular, no vamos a sustituir todo. Las vimos en la calle. O en la calle, como no es complemento, nosotros debemos mantener en la frase y no sustituir todo eso. ¿Tranquilo? Ahora, estas dos frases que están aquí abajo, yo señalé aquí en rojo porque hay una particularidad que también les pido que pongan mucha atención. Puedes entregar el regalo a Raúl. Muy bien. Mira que aquí compró, vimos, escuchan. Todo está en una forma conjugada, ¿sí? Pero entregar está en el infinitivo, o sea, terminando con ar. En la asignatura pasada yo hice una videoclase tratando de este tema, de los infinitivos, del gerundio, de todo eso. Entonces, si tienen dudas sobre cómo identificar el verbo en infinitivo, les indico que vuelvan, estudien muy bien eso, porque si no saben muy bien lo que es un verbo en infinitivo, seguro que tendrán problemas en este contenido. Entonces, hay que saber muy claro que es un verbo en infinitivo. Pero son los verbos que terminan con ar, er y ir, o sea, sin conjugación. Cuando el verbo termina con ar, er o ir, o sea, está en el infinitivo, el pronombre complemento va a juntarse a él formando una sola palabra. Vamos a mirar cómo. Puedes entregar. ¿Entregar qué? Entregar el regalo. Aquí está mi complemento directo, ¿sí? El regalo, él. Entonces, sé que es lo. Mira lo que pasa. Diferente de estos otros ejemplos,
porque tengo un verbo en infinitivo, yo tengo que hacer de la siguiente manera. Puedes entregarlo a Raúl. ¿Ok? Entonces, puedes entregarlo a Raúl porque tengo en infinitivo. Yo no voy a decir, puedes lo entregar a Raúl. Eso no está bien, ¿sí? Entonces, puedes entregarlo a Raúl es la forma correcta. Lo mismo va a pasar cuando los verbos están en gerundio. ¿Se acuerdan lo que es un verbo en gerundio? O sea, los que terminan con ando, endo y indo. En este caso, entregando. Terminó con ando, endo y indo. Yo sé que el verbo está en gerundio. Si el verbo está en gerundio, tengo que hacer la misma cosa. Poner el pronombre complemento junto al verbo, formando una sola palabra. A ver, están entregando los regalos a los chicos. Mira, están entregando. ¿Qué están entregando? Los regalos. Complemento directo. Los regalos, yo sé que está en esta persona verbal aquí. Plural, masculino, tercera persona. Yo sé que el pronombre correspondiente es los. Entonces, están entregándolos. De esta manera. Están entregándolos a los chicos. ¿Ok? Mira lo que pasa. El verbo, la palabra, sí, que es la nueva palabra que se formó, ella ahora necesita tilde. Entregándolos. Solo entregando no hay tilde, pero entregándolos hay tilde. Entonces pongan atención en eso también. Están entregándolos a los chicos. Tranquilo. Entonces vamos a hacer un repaso ahí de lo que vimos hasta ahora. Basta que preguntemos al verbo que para descubrirmos el complemento directo. ¿Es complemento directo o indirecto? Por la presencia o ausencia de preposición. Como aquí no tengo ninguna preposición, yo sé que es directo. Después voy en la tabla, identifico cuál es la persona verbal que corresponde a mi complemento directo y sustituyo. Cuando el verbo está conjugado en su forma conjugada, ¿sí? Personal, como se dice, yo pongo el pronombre complemento antes del verbo, como pasó aquí, aquí y aquí, ¿sí? Ni todo que está después del verbo es complemento directo, como percebemos en este ejemplo. Vimos las niñas.